La educación es un camino largo y vasto de recorrer. Está lleno de historia, conocimientos y conceptos que nos han traído hasta el día de hoy. En este video, junto a mis compañeras y a mi compañero, haremos apenas un breve repaso de esta historia. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Verónica Cisneros y el de mi compañero Janoni Llanza. Los dos estamos cursando en la Universidad Nacional de Chimborazo en la carrera de Educación Básica en Nivelación. En este video te hablaremos sobre los pensamientos pedagógicos que se desarrollaron en la antigüedad. Iniciaremos con el pensamiento pedagógico oriental. La educación es muy anterior al pensamiento pedagógico. El pensamiento pedagógico surge con la reflexión sobre la práctica de la educación. Consiste en sistematizarla y organizarla, en función de determinados fines y objetivos. El Oriente afirmó los valores de la tradición, de la no violencia, de la meditación. Se unió sobre todo a la religión, al taoísmo, al budismo, al hinduismo y al judaísmo. La educación primitiva era práctica. Esta estaba marcada por los rituales de iniciación. Se fundamentaba en la visión animista. Creía que las piedras, árboles, animales poseían un alma semejante a la del hombre. La educación se basaba en la imitación y en la oralidad. Continuando con este video te hablaré sobre el pensamiento pedagógico griego. Los griegos tenían una visión universal. Empezaron por preguntarse qué es el hombre. Dos ciudades rivalizaron en sus respuestas, Esparta y Atenas. Para la primera el hombre debía ser antes que nada el resultado del culto al cuerpo. Este debía ser fuerte, desarrollado en todos sus sentidos, eficiente con todas sus acciones. Mientras que para los atenienses, la virtud principal de un hombre debía ser la lucha por su libertad. Además, se necesitaba ser racional, hablar bien, defender sus derechos, argumentar. En Atenas el ideal hombre debía ser educado, el cual era el orador. Continuando, sería el pensamiento pedagógico romano. Los romanos, como los griegos, no valoraban el trabajo manual. Sus estudios eran esencialmente humanistas, entendiéndose humanistas a la traducción de Paida, como aquella cultura general que trasciende los intereses locales y nacionales. Los romanos querían universalizar sus humanitas, lo que lograron gracias al cristianismo. La educación romana era utilitaria y militarista, organizada por la disciplina y la justicia. Aborda con profundidad a Cicerón y a Quilatino. Durante la Edad Media, la educación giraba en torno a la religión. Las escuelas de los monasterios preparaban a los alumnos para la vida religiosa. Tanto para los niños de la realeza recibían educación por parte de los profesores de los monasterios. Allí aprendían a escribir, a leer, a luchar y a montar a caballo. En síntesis, aprendían sobre la vida noble. Entre el siglo XI y XII, los obispos mandan a construir escuelas gratuitas, lo que después de un largo proceso desembocaría en las primeras universidades del mundo. Como ya venía ocurriendo en el, como ya venía ocurriendo en el pasado, la sociedad comenzaba a reconocer la importancia de los maestros, esas personas que enseñaran los conocimientos a las nuevas generaciones. Es durante el Renacimiento que la pedagogía recibe un notable avance, al igual que las otras ciencias y artes. Es aquí donde se sientan las bases de la educación actual, modelos que incluso el día de hoy se siguen utilizando. A diferencia de la edad medieval, que, a diferencia de la Edad Media, en que la, a diferencia, a diferen, a diferencia, a diferencia de la Edad Media, en que el idioma latín era obligatorio, durante el Renacimiento se exigía que los alumnos recibieran las clases en su idioma natal. Educación. La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento.
Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministra herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en él pequeños valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. Esto sin contar con la educación que comienza desde casa. Pedagogía. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación. El objetivo principal de su estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología y la política. La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. Semejanzas entre la pedagogía y la educación. La pedagogía es el método que la educación sea más práctica y dinámica. La educación es un hecho pedagógico intencional, científico y sistemático. La educación es la parte de la cultura y hace que siga prevaleciendo la pedagogía. La pedagogía es el arte de guiar al estudiante para que obtenga la educación. Diferencias. Se puede considerar que la pedagogía es la reflexión sobre la práctica de la educación y que la educación es la acción ejercida sobre los educandos, bien sea por los padres o los maestros. La pedagogía es una ciencia, en cambio la educación es un objetivo. La educación es la acción de transmitir y recibir conocimientos a diferencia de la pedagogía, que es una disciplina que ocupa del estudio. La pedagogía son parámetros y normas que delimitan el arte de educar únicamente con un plano físico, y la educación es el proceso de perfeccionismo y embellecimiento del cuerpo y del alma. El pedagogo frente al concepto de educación. Los pedagogos tienen como finalidad una meta, el desarrollo, el contenido, los métodos y las relaciones que existen entre los maestros y los alumnos. Para realizar esto existen diferentes métodos. El primero, el método tradicional, que es el más empleado a lo largo de la historia, propone que el papel de la educación es de transmitir un conjunto de conocimientos. El segundo es el modelo romántico y naturalista, que es parte de una ideología humanística que pretende tener en cuenta al educando como parte protagonista y activa del aprendizaje y centralizado en el mundo interior del menor. El tercero es el modelo conductista. Considera que el papel de la educación es la de transmisión de saberes, viéndola como de una manera general la acumulación de estos. El cuarto es el modelo desarrollista. Su principal objetivo no es cumplir con el currículo, sino contribuir a formar al sujeto de tal manera que adquiera habilidades cognitivas. El quinto es el modelo educacional. Se centra en la atención en el alumno como principal protagonista del proceso educativo, siendo un elemento activo e imprescindible en el aprendizaje. Como un proceso dinámico. La educación es un proceso dinámico porque ha ido evolucionando a través de los años. Por eso, no se puede dejar atrás toda la tecnología al referirnos a educación, ya que esta es primordial en nuestros días. El aprendizaje dinámico es un aprendizaje caracterizado por cambios constantes, actividad y progreso, donde el aprendizaje vive, crece, se conecta y se extiende más allá de los 8 límites de la clase, más allá de la ubicación física, más allá del uso de herramientas como sus títulos digitales e incluso más allá de las fechas de vencimiento. La constitución del ser humano no es estática, sino que es dinámica y cambiante. Esta puede ser influenciada por el ambiente en donde se encuentra. Unidad 2. La educación como realidad, la intención educativa. La educación se puede definir como la transmisión de bienes culturales que facilite el pleno desarrollo de las capacidades y valores personales, es decir, supone un proceso de cambio con una intencionalidad o finalidad. La intención educativa es, por tanto, la finalidad con la que planeamos o programamos nuestras intervenciones docentes. Las administraciones educativas nos proporcionan un currículo abierto que los docentes debemos completar y desarrollar según el contexto socioeconómico y cultural de la localidad y el centro y las características, las necesidades e intereses del alumnado. Es aquí, en la concreción del currículo, donde se observan esas intenciones educativas. Es por ello la necesidad de diseñar y planificar nuestras programaciones didácticas y de aula de forma seria, responsable, útil y eficaz. De lo contrario, es posible que enseñemos,
pero sin ninguna intención clara y desarrollando un currículo oculto bastante denso. La educación como actividad intencional. La enseñanza es una actividad intencional, y esa intencionalidad consiste en el ejercicio deliberado de influencia sobre aquellos a los que se enseña. Una influencia que se traduce en proponer, cuando no imponer, significado sobre la realidad, a través del conocimiento. Las formas en que éste se hace accesible a los estudiantes y de las relaciones pedagógicas que para su adquisición se establecen, es por todo ello una actividad moral. Así la enseñanza se realiza de acuerdo a algunas razones, para algunos propósitos que deben explicarse y comunicarse. Si el currículum constituye, como ya se ha indicado, la vertiente normativa de la enseñanza, la determinación de qué y cómo habrá de enseñarse, es evidente que deberá contener también la especificación de las razones, las intenciones o los propósitos del porqué y del para qué de esa enseñanza. Momentos del proceso educativo. Los momentos del proceso educativo son crianza, adiestramiento, instrucción, educación, formación y autoeducación. El proceso educativo se cumple en etapas que pueden delimitarse a pesar de sus relaciones mutuas. Se inicia con la crianza, la cual asegura la subsistencia orgánica del ser mediante la alimentación, cuidado, protección o abrigo. Se sigue con el adiestramiento. Este permite la constitución de hábitos que permitan adaptarse y reaccionar adecuadamente frente a situaciones exteriores de la vida social y natural. Recién con la instrucción estamos en la esfera propiamente humana, para hacer posible la educación y la autoeducación. Educación, formación y autoeducación. Educación es un proceso exclusivamente humano, intencional, intercomunicativo y espiritual, en virtud del cual se realiza con mayor plenitud en la instrucción, la personalización, la socialización y la moralización del ser humano. La educación, pues, es un concepto integral y totalizador, pues supera el concepto de formar solamente la inteligencia y ciertas habilidades. La formación educativa. En un mundo cada día más competitivo, se hace más evidente la importancia de la calidad educativa que se recibe de parte de los docentes, pero estos a su vez deben ser capaces de poder transmitir los conocimientos de manera efectiva, por lo que entramos en el concepto de la formación de los docentes como profesionales. La autoeducación es lo que uno aprende por sí mismo y tiene un papel muy importante en la formación individual de la persona, pues es lo que aprendemos de manera autodidacta y movidos por nuestro propio interés, haciéndonos cargo y reconociendo lo que no sabemos, movilizándonos a realizar investigaciones para ubicarnos como protagonistas de nuestro propio aprendizaje. Vivimos en una sociedad que ha establecido un sistema educativo basado en la heteroeducación, que es aquella en donde se realiza la transmisión de conocimientos desde un educador protagonista a unos educandos receptores y secundarios. Este sistema asegura la enseñanza por medio de la estandarización de conocimientos, pero no el aprendizaje, ya que es insuficiente que los estudiantes conozcan las estrategias si no las usan de forma adecuada y se limitan a aplicarlas de forma mecánica. Como conclusión final, la educación es la base fundamental para el crecimiento de todo ser humano, ya que mediante ella nos formamos como buenos ciudadanos. De esta forma, ayudamos al mejoramiento y desarrollo de nuestro país. También, en este proceso, se inculca a la persona conocimientos y valores que resultan imprescindibles en la vida social. Por eso, una educación pensada desde la participación debe incluir estrategias de aprendizaje y enseñanza dinámicas. Gracias. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Angie Vinasa, a mí me ha tocado hablarles acerca de la unidad 3, que es el origen de la profesión docente. Comencemos. Vamos a hablar primero sobre el proceso docente, ¿no? La formación docente es un proceso permanente y continuo, que abarca no solo las experiencias escolares, sino también la trayectoria de la vida de los sujetos que en ella participan. El docente es la base prioritaria para que los alumnos obtengan un buen aprendizaje, una buena preparación escolar, además de adquirir conocimientos esenciales. También cabe recalcar cómo se originó el docente, ¿no? ¿Cómo fue el origen del docente? La docencia tardó siglos en considerarse un derecho fundamental. Las sociedades prehistóricas necesitaban de la docencia más como una necesidad vital que como un derecho en sí. ¿Qué es lo que intentaba transmitir la docencia? Intentaba transmitir conocimientos imprescindibles para la
supervivencia del clan. En esos tiempos, en el pasado, se podría decir que lo que más se hacía las tareas que más se reconocían ahí era, por ejemplo, las técnicas de la caza, de la pesca, era la tarea que realizaban, por ejemplo, las personas mayores. Todo esto fue evolucionando conforme pasa el tiempo. Todo esto se fue haciendo más complejo, por así decirlo, al llegar al asentamiento de ciudades. Ahora se podría decir que la enseñanza incluye contenidos trascendentales como la religión y las tradiciones de estos pueblos. Aún así, a pesar de todo esto, el docente no era visto como un valor social, sino más como un instrumento para socializar a la gente de la comunidad. De esta forma, el docente puede no ser un maestro y viceversa. Más allá de esta distinción, todos deben poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de aprendizaje. La docencia como profesión. El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar de la mejor forma posible a quien asume el rol educando, más allá de la edad o condición que ésta posea. Continuemos. El maestro ideal y el maestro real. Se podría decir que el maestro ideal es aquella persona alegre, divertida, vocacional, leal, generosa. La relación entre el colectivo docente y los padres en jaque, por así decirlo. Yo no educo a mis hijos por igual. Hay diversos trucos para mejorar la escritura de los niños. ¿Qué es lo que los jóvenes proponen para la mejora de sus centros escolares? Se podría también argumentar que el docente ideal puede definirse como aquel profesor que se preocupa por cada uno de sus alumnos, dedican parte de su propio tiempo a atender las dificultades que ellos presentan en el aprendizaje o incluso llegar a formar parte, incluso de apoyar a los estudiantes en problemas incluso personales, crear lazos afectivos entre el estudiante, ya que todos los estudiantes necesitan y requieren atención y busca el docente crear condiciones favorables para su adaptación. Por otra parte, vamos a ver sobre el maestro real. El maestro real en la actualidad se podría decir que sí está presente con los estudiantes, busca las mejores técnicas y condiciones para enseñar, para aplicar a los estudiantes, ver ese interés de parte y parte, ¿no? Pero se podría decir que toman de una manera muy estricta. Los jóvenes prefieren hoy en la actualidad un maestro que hable con ellos, que socialice, que sepa tener la manera adecuada para enseñar. No todo se podría decir que no solo que los chicos o chicas sientan que es el educador perfecto o el educador malo, como quien lo diría, pero para que no haya un abismo entre el maestro ideal o real, lo importante sería que el maestro estudie para esto, para que él sienta lo que tal vez necesiten los estudiantes. Hoy en día la mayoría de jóvenes que estudian la profesión de docencia, por así decirlo, lo hacen como por una salida laboral, nada más, o porque lo ven económico en estudiar eso, y no es así. Hay que recalcar que la docencia es una de las profesiones más importantes. ¿Por qué? Porque sin maestros que eduquen, no habría la educación real, llena de valores y aprendizajes significativos. Hay que tener en cuenta estos motivos por los cuales la diferencia no es muy grande en lo que es un maestro ideal y un maestro real. Simplemente son dos versiones diferentes en las cuales se adquieren los conocimientos a los estudiantes, pero una tiene una forma más realista y otra la que todos los jóvenes quisieran, ¿no? ¿Quién no quisiera un profesor que sea el perfectísimo, por así decirlo, ¿no? El profesor divertido, inteligente, innovador, abierto a preguntas, como se está dando literalmente. Pero en la antigüedad, como les vuelvo a recalcar, sí hubo un tiempo en que los docentes eran muy agresivos, muy cerrados, y eso es lo que tenían como dos versiones, la versión del maestro perfecto y la versión del maestro que es como que nos enseña, pero a la vez de una manera muy drástica. En ciertos casos es necesario, pero en otros no tanto. Como conclusión les podría decir que no es muy grande la diferencia en estos dos, ¿no? Pero yo creo que se requiere una integración de todas las características para convertirse en un maestro
maestro ideal y real a la vez, teniendo las bases, los conocimientos y los valores en sí impregnados en nosotros. Sin decirles más, a continuación mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Argüello. En este caso les voy a hablar acerca de los tipos de educadores que existen y los que hemos distribuido a lo largo de nuestra vida. Vamos a empezar por qué entendemos por maestro. Un maestro es aquel que se rige a dar una cátedra, a enseñar una ciencia. A lo largo de la infancia y la juventud conocemos contenidos y hechos que son dictados por él mismo. Entonces, como hemos conocido a muchos profesores a lo largo del colegio y de la escuela, estos se han distribuido por diferentes pedagogos que, según Kershe-Keitze, existen varios maestros, pero él los distribuye en maestro angustiado, indolente, ponderado, nato y clásico. Estos se distribuyen ya que algunos han dictado su cátedra, algunos han dado libertad de expresión, algunos se basan en valores como según Caselam, que distribuye a un maestro logotropo y paidotropo. Según Nerisi, distribuye a los maestros como erudito, investigador, instructor, educador y nuevo maestro. Pero además de eso, según Doring, otro pedagogo muy conocido y famoso, distribuye al maestro teórico, al maestro social, al maestro práctico, que como lo acabo de mencionar, se rigen a dar su cátedra según un punto de vista diferente. Los diferentes tipos de docentes e investigados a través de una revista argentina, por cierto, lo distribuye como un maestro sugestivo, un maestro teórico, un maestro práctico, autoritario, brillante, escrupuloso, profesional, erudito, feliz, apático, depresivo. En sí, hemos conocido a muchos maestros a lo largo de nuestra vida. Así que la pregunta es, ¿cuál crees que sea un buen maestro a lo largo de tu vida? En este caso les voy a hablar acerca de la formación profesional del maestro. Como tal, un maestro jamás termina de aprender. Mientras mejor se desarrolle con sus estudiantes, mejor los entienda, mejor prepare sus expectativas durante la clase, es cómo va a poder llegar a ellos, es cómo va a poder dar su cátedra, es cómo va a poder tratar de transmitir ese conocimiento hacia los estudiantes. Más nosotros que debemos aprender a fomentar, a llegar a los niños, a tratar de que mediante juegos, mediante ópticas, mediante cada estudiante, poder fomentar nuestro conocimiento. En este caso es de suma importancia las herramientas que utilicemos al momento de explicar. No vamos muy allá de tomar en cuenta los mayores aplicativos que existen, en tomar cómo un estudiante puede brindarnos las capacidades de aprender para poder nosotros también irnos educando, porque como repito y reitero, un docente jamás termina de aprender. Y es importante analizar a cada estudiante y entender su capacidad máxima para poder así dar la teoría. Porque un maestro no es aquel que solo rinde teoría, sino el que puede llegar a que el estudiante ame su materia o, en viceversa, odiarlo. Entonces, vamos a entender que un maestro tiene que llegar con ideas, con fomentos, con nuevas expectativas, para que así, desarrollando a los estudiantes, conociéndolos, pero sobre todo dictando cada capacidad de la que él se va a desarrollar, es como vamos a poder dictar nuestra cátedra. Entonces, la formación profesional no solo depende de como tal lo que el maestro haya aprendido, sino cómo él se va a desarrollar frente a sus estudiantes y cómo él conozca a cada estudiante, porque ese es el rol del maestro, aprender mediante la práctica y mediante el conocer nuevamente, repito, a sus estudiantes. Gracias. A lo largo del video se puede notar una característica en particular. Ninguno de los integrantes ha usado el mismo estilo. Cada quien ha realizado su trabajo de manera única, de manera individual, con el mismo fin, el fin de enseñar, el fin de compartir y de impartir estos conocimientos que adquirimos.